Amigos, buenos días. No fue ayer, había mucha expectativa. Finalmente quedó para el próximo o hasta el próximo 22 de diciembre que la posible revisión se sobreentiende aumento del salario mínimo vital de los ecuatorianos. Largas reuniones, finalmente no se ha llegado, obviamente, a un entendimiento, a un acuerdo, porque existen 3 o 4 cifras que se están barajando. Empezando por la del presidente de la República, en campaña dijo que esto se subía a $500, 400 a 500, fue la oferta presidencial. Luego, y depurando las conversaciones, el sector de los empleados, vale decir de los sindicalizados, pide que por lo menos sea de $25 el aumento el próximo año. El sector empleador ha planteado $3 el aumento, el posible aumento. ¿Cuánto mismo sería y la fecha nueva tomando en cuenta el 22? ¿Por qué tanta diferencia, al menos en esas 3 cifras? La pregunta con la que estamos saludando a Rodrigo Gómez de la Torre. Él es representante del sector empresarial a este Consejo de Salarios. Rodrigo, buenos días. Muy buenos días, Félix. Buenos días a todos los en las cifras. A ver, yo creo que es importante comenzar aclarando un asunto. Nosotros no hemos planteado una cifra. Nosotros lo que hemos hecho es tomar el acuerdo ministerial 185, que se determina en base a una fórmula donde se consideran varios aspectos. Se considera la elasticidad del trabajo, se considera la variable de productividad del trabajo, se considera los variables de la informalidad existente, ¿ya? Y los resultados de esta fórmula, de dónde se obtiene y de dónde se obtienen los datos, Ministerio de Economía y Finanzas, Banco Central, INEC, y hay unas variables betas, es una fórmula bastante compleja, debo anotarlo, y hay unas 2 variables que no las tuvimos, pero que constan en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo. El resultado de esta fórmula, que consta en un acuerdo ministerial, es de $3. De igual manera, en base a los datos de inflación proyectada, provistos por el mismo gobierno central, y haciendo referencia al artículo 118 del Código del Trabajo, que dice que, de no llegarse a un acuerdo a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, se deberá, y esto sí quiero ser enfático, la palabra dice, se deberá aplicar la inflación proyectada. Y esto daría un resultado, también un resultado matemático de 5.12 ante una inflación proyectada para el 2022 de 1.28%. Digamos que el último recurso viene a ser el mecanismo de la inflación. Lo que determina la ley. ¿Ya? Coincidimos y respetamos la promesa de campaña del presidente Lasso, pero también reconocemos que esa promesa de campaña, cuando se la mencionaba, también se mencionaba la necesidad imperiosa de un reajuste en la norma laboral, porque estamos claros. ¿Reajuste en qué sentido? Tenemos que tener una norma mucho más acorde a los nuevos tiempos. Por ejemplo, tener jornadas laborales más flexibles, digámoslo así, reconociendo y respetando las 40 horas de jornada semanal. Nadie ha cuestionado eso nunca. Y en eso creemos, y lo hemos planteado el día de ayer, y fue interesante porque fue una propuesta del sector de los trabajadores a la cual, como le decíamos al ministro ayer, sí hemos llegado a acuerdos, tal vez no en el tema salarial puntualmente, ¿sí, no? Pero hemos llegado a acuerdos. Por ejemplo, hay una reforma laboral que debería ir a la Asamblea. Antes de que vaya a la Asamblea, esa reforma laboral debe pasar por el Consejo Nacional del Trabajo, porque el Consejo Nacional del Trabajo es la entidad, es donde se institucionaliza la propuesta de la Organización Internacional del Trabajo en materia laboral. Es donde se consolida el diálogo tripartito, trabajadores, empleadores y gobierno. Y aquí hay un detalle importante. Muy importante. Reconocemos las aspiraciones de los trabajadores. Hay que ver también las realidades de los empleadores. Pero más que nada, el Ecuador debe pensar seriamente en qué es lo que está sucediendo con las grandes mayorías. 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Por ende, el salario ni siquiera lo están discutiendo. Esa cifra del presidente de la República, quizás como conclusión, Rodrigo, y que fue un motivo inclusive de campaña, una oferta por la cual la gente votó,
$500. Hemos mencionado el tema inflacionario, el tema técnico, en fin, inclusive la aspiración de los propios trabajadores. Pero, ¿y los $500 es que se le fue la mano al candidato Lasso? Yo realmente tengo el gusto de decir, conozco a Guillermo, como Guillermo ahora como presidente, no hemos conversado con él desde su triunfo, no hemos mucho tiempo ¿Qué atrás. hacer con esa Sin cifra? embargo, es una cifra, es un compromiso de campaña, Exacto. pero tenemos que reconocer que los salarios no se pagan solos. No sucede lo que pasa en el sector público, que para pagar salarios podemos subir impuestos. ¿Qué pasaría con un salario de 500? En el sector privado, los salarios se pagan en base a producción y productividad. ¿Ya? Si esa producción y productividad no hay, lo que ha pasado con las alzas antitécnicas, mi estimado Félix, en el 2015 se generó la norma llamada de justicia laboral, que tanto trabajadores como empleadores, otra coincidencia muy interesante, la hemos calificado de injusticia laboral. Teníamos en el 2014 49.6% de empleo pleno. Al 2019 teníamos 38% de empleo pleno, Bajó. con una proyección de pérdida de empleo pleno del 2 a 3% desde la OIT. Entonces, cuando hay alzas antitécnicas, las micro y pequeñas empresas tienen que ver cómo se ajustan para que sus ventas permitan pagar salarios y permitan sostenerse. Dicho en otras palabras, esto, Se pierde empleo. ¿ya? Cuando las alzas son antitécnicas y la economía no está ajustada a los temas de salariales, se pierde empleo. Resultaría consecuentemente, Rodrigo, que los $500 es un asunto antitécnico. Podría darse un ejemplo que de antitécnico sí, y dependerá mucho de qué suceda con los efectos de una reforma tributaria, ¿Ya? que ha sido más bien donde a más de $2,000 se sube de forma importante los impuestos y por debajo de $2,000 se retiran todo lo que son deducciones. Por ende, el ciudadano va a pagar más impuestos al gobierno. Exacto. Y tal cual también se decía, más vale un dólar en el bolsillo del ciudadano que ese mismo dólar en el bolsillo del gobierno. Entonces yo creo que hay que ir con muchísimo tino y en ninguna parte, y también reconociendo los compromisos de campaña, en ninguna parte se dijo que el alza iba a ser lineal. ¿Ya? Necesitamos generar confianza, reactivar la economía, generar empleo y los salarios pueden subir naturalmente sin mayor inconveniente. Pero aclaro un detalle. Antes de subir salarios, necesitamos atacar el principal problema del Ecuador, ¿Qué es? que es generación de empleo pleno, empleo con derechos, empleo donde se reconozca 13º, 14º, seguridad social. Eso es fundamental y eso sí requiere de una revisión, tal vez no tan integral del Código del Trabajo, pero al menos unos 4 o 5 puntos neurálgicos. Jornadas laborales, necesitamos definitivamente modificar el tema de la jubilación patronal con una transitoria para ver qué pasa con quienes están en esos intermedios de muchos años y otros aspectos importantísimos. Rodrigo, muchísimas gracias, el representante del sector empresarial, del sector empleador, dándonos a conocer esta nueva posibilidad, nuevo plazo hasta el próximo 22 de diciembre, a ver qué ocurre con el mínimo vital en el Ecuador. Las características ustedes la acaban de escuchar. Volvemos con más.
Viceministro de Desarrollo Rural, el señor economista Hernán Mendoza nos está visitando. Lo estamos agradeciendo por comparecer ante ustedes, que es lo fundamental. En momentos que ustedes acaban de escuchar al representante, por ejemplo, de los empleadores en la perspectiva de la necesidad de una reactivación económica para un mejor sueldo, para una mejor paga. Eso es en la práctica lo que nos acaba de decir, y por eso este estiramiento del plazo hasta el próximo 22 para ver en cuánto mismo queda esto que implica economía. ¿Y cómo se puede reactivar la economía justamente? Volviendo las hojas al campo, un aspecto que está siendo debatido en los actuales momentos por las ayudas que inclusive está requiriendo ese sector de la economía del país. ¿Qué se está haciendo para la ruralidad? ¿Qué se está haciendo donde se concentra inclusive gran parte de la pobreza de este país? La pregunta con la que saludamos al economista Mendoza. Buenos días. ¿Qué se está haciendo concretamente en este punto, en este sector que es vital para la reactivación económica? Bueno, realmente muchísimo. Nuestra principal misión es cerrar la brecha que existe entre bienestar, entre campo y ciudad. Exacto. Estamos totalmente conscientes que el campo ha estado olvidado con políticas clientelares durante los últimos 14 años, y estamos trabajando con políticas muy focalizadas dependiendo del producto. Un ejemplo práctico, por favor. En el arroz, por ejemplo, encontramos una sobreproducción de arroz, no tenemos información fidedigna para saber cuántas toneladas es el excedente del arroz, tenemos una cantidad de actores en la cadena de comercialización que necesitamos sincerar y regular. Es por eso que queremos hacer un sistema de pago. Tenemos una sobreproducción, ¿nos dice? Sí, correcto. Tenemos alrededor de Pero si no tenemos 100 a cifras, 150.000. si no tenemos cifras, ¿cómo llegamos a que hay una sobreproducción? Por oferta y demanda. ¿Ya? Cuando hay una sobreproducción, el precio tiende a bajar inconmensurablemente. ¿Ya? Entonces, como han estado cerradas las exportaciones a los países vecinos y nuestro trabajo ha sido destrabar estas exportaciones, acabamos de abrir a Colombia 30.000 exportaciones, 30.000 toneladas de arroz que se tienen que ir hasta diciembre, máximo enero a Colombia. En el sistema del arroz, le decía, vamos a ejemplarizar un sistema de pagos donde se pueda medir la trazabilidad del pago del arroz, desde el productor al mayorista. En este punto, economista, yo les ruego ser inclusive lo más didáctico, con todo respeto, porque hay mucha preocupación en el sector arrocero respecto a este tema que es ya un cuento de nunca acabar, el irrespeto al precio del arroz. Justamente, el ministerio tiene el precio mínimo de sustentación en 32 y 30 dólares, ¿ya?, dependiendo de la calidad y del grano. Pero resulta que producto de la sobreoferta que le cuento, los piladores tienden a pagar por debajo del precio dada la cantidad excesiva de arroz que hay en el mercado. Y como no hemos tenido los canales abiertos de exportación, en el mercado local el precio tiende a bajar. Nuestro trabajo ha sido regular a las piladoras para que le paguen el precio mínimo a nuestros agricultores, pero a la vez y paralelamente necesitamos encontrar soluciones estructurales. Para que les paguen por lo menos, digamos, esta cantidad oficial que ustedes están o han diseñado, ¿no es cierto? Correcto. Pero lo que no se observa es, por ejemplo, quién hace cumplir ese precio. Bueno, lo tenemos que hacer cumplir entre Intendencia, Ministerio de Agricultura, Secretaría de Poder de Mercado. Son varias instituciones las que tienen que cumplir. Pero sus son funciones. entidades, y con todo respeto, que observan este problema desde el escritorio. Esto dicen los agricultores. No hay quien nos ayude, por lo menos, a que se respete ese precio de sustentación. Bueno, nosotros en épocas de cosecha hacemos operativos casi que diarios. ¿Ya? Tenemos una unidad especial y hacemos operativos diarios. Lo que no podemos evitar es que ciertos piladores cierren sus piladoras. No podemos obligarlos a abrir. Hay libertad de empresa en el país. ¿Ya? Entonces, tenemos controles limitados también. Como Eso le decía, con el arroz y con el resto de productos, bueno, insisto, el tema rural es fundamental. Es fundamental. Lo mismo en maíz. En maíz pasa lo contrario. Tenemos faltante de producción. Este año hemos experimentado una baja del 20-25% en la producción. ¿Qué se está haciendo normal para recuperar la producción de maíz? Vamos a hacer reconversión. Vamos a hacer reconversión de nuestros agricultores que estaban haciendo arroz, queremos pasarlo a maíz. ¿Cómo vamos a hacerlo? Le vamos a entregar semillas certificadas, créditos a través de Ban Ecuador para que puedan pasar de arroz a maíz y puedan nivelar la oferta y demanda local de maíz. Hemos analizado dos productos, el arroz, el maíz y el resto de productos. Bueno, la papa, el tomate, la cebolla, limón, todo lo estamos trabajando. Pero esos productos son neurálgicos porque son los que causan mayor, digamos, una problemática social mucho más acentuada. En la mayoría de productores, en la mayoría de la ruralidad, se quejan sobre esto que ya me permití consultarle, la cadena de comercialización,
donde la especulación marca lo que es la pauta, desgraciadamente, del comercio en el país. ¿Cómo romper quizás esta cadena especulativa que es la que mata la producción y mata la economía del Ecuador? Le pongo un ejemplo. A ver. ¿Cómo puede ser posible que los consumidores paguemos un precio alto, un precio de venta al público alto, y el productor se queje de un precio bajo? Eso es de sentido común. Cierto, entonces quiere decir no solo se queje, eso es muy real. Y es muy real. Así entonces quiere decir que hay una cantidad ¿qué hacer frente a eso? de actores en esa cadena que son los intermediarios, acaparadores, que lo que hacen es jugar con los precios. ¿Qué vamos a hacer? Estamos trabajando en un sistema de trazabilidad de pago a ciertos productos. Trazabilidad. Así es. Sistema de trazabilidad. Vamos a medir, a cuantificar, a saber quiénes, cuándo y cómo compran, ¿ya? Para saber quiénes son y vamos identificando en cada segmento de venta de productor, apilador, mayorista, supermercado. Entonces vamos a saber en cada segmento quiénes son los que compran y dónde se está yendo la fuga de la rentabilidad. ¿Ya? ¿Se han puesto plazos para esto? ¿Se han puesto un calendario? Sí. Porque tranquilamente nos acabamos el gobierno actual y seguimos con las mismas del siguiente. Claro. A ver. Nosotros queremos que en diciembre tendremos listo ya el piloto de este proyecto, que lo vamos a socializar con productores. Tenemos que irlo depurando. ¿De cuántos productos? Hasta diciembre. Sobre todo arroz, que es el más problemático. El arroz. El arroz es el más problemático. Pero este país produce muchas cosas. ¿Y el resto de productos? No, el resto de productos se maneja con oferta y demanda. Casi siempre funciona bien. ¿Ya? Pero en el tema del arroz es como le decía, un problema neurálgico para el país. Ya, le digo que no funciona tan bien, y con todo respeto, señor economista, Santo Domingo de los Colorados, digamos aquí a la vuelta, una camioneta, por ejemplo, de naranjas, usted la trae prácticamente repleta, cuesta prácticamente más el transporte que el producto. Acá en las calles de Quito nos ponen 25 naranjas en 4 o 5 dólares, casi lo que cuesta toda la camioneta de naranjas. ¿Qué le parece? ¿Qué sucede? El costo de los fertilizantes es muy costoso producir en el país. Es muy costoso producir en el país y tenemos que trabajar en elevar la productividad de todo el sector rural. Estamos trabajando en sistemas de riego, estamos trabajando en reemplazar fertilizantes caros, que usted debe saber, la urea ha subido a nivel mundial en menos de un año del 150%, producto de la subida del precio del petróleo. Entonces hay que trabajar medidas compensatorias para aquello. Medidas compensatorias que también deben apuntar a lo humano, me supongo. La mujer rural es fundamental en ese campo, en ese escenario. ¿Qué hacer con la mujer que se saca también el aire todos los días para producir todo lo que estamos comentando? Evidentemente, el 70% de los empleos en la ruralidad dependen de la agricultura. Y me complace mucho decir de que en los últimos eventos que hemos tenido en el ministerio, las mayores protagonistas son las mujeres. Le hemos entregado más de 20 millones de dólares en un programa que se llama Super Mujer Rural. Hemos atendido más de 8,000 hermanas campesinas, agricultoras, 2,000 títulos de tierra a ellas. Consideramos que la mujer es fundamental, es como cohesiona a la familia en el sector rural. Y vamos a seguir apoyándola con capacitación. El Ministerio de Agricultura fue declarado una de las 11 instituciones libres de violencia contra la mujer y estamos trabajando en pasos gigantes en aquello. Ya, estos 20 millones de crédito, me supongo que se ha entregado a la mujer. ¿En qué forma ha llegado a la mujer rural de este país? En efectivo, en acreditaciones a su cuenta, son créditos productivos. Ya. Nosotros trabajamos y tratamos al agricultor, hombre o mujer en este caso, como en su integralidad, desde el acceso a la tierra, legalizándole su tierra, el acceso a semillas y el acceso a crédito para que pueda producir. Y donde se puede, el riego también. Me supongo un crédito retornable, ¿en qué condiciones? ¿Crédito? ¿Tasa de interés? El crédito es un poco blando y depende del producto, ¿no? Hay créditos para ciclo corto, créditos para productos con ciclo largo. Va a depender mucho de la naturaleza del crédito. Muchísimas gracias, vamos a estar muy pendientes, sobre todo en esto que nos anuncia, esta llamada trazabilidad, que significa seguir el comportamiento del mercado, ojalá para todo lo que ustedes acaban de escuchar. Gracias a nuestro invitado, con más en un momento.